Hola, buenos días. Estamos a 27 de julio, como saben, última semana del mes de julio. Hoy es martes. Ya comentamos anoche de que vencía el plazo del Tribunal de Cuentas y la decisión ha sido clara, contundente y rotunda. Entienden que hay indicios de ilegalidad en el aval presentado por 29 de los 34 encausados, vamos a decirlo así, y han pedido un informe a la Abogacía del Estado para valorar el tema. Mientras han tirado adelante, que no se conocen los nombres, dos de los embargos directamente a propiedades de los encausados, se verá supongo en las próximas horas a quién ha sido, si forman parte de esos 29 avalados por el Instituto Catalán de Finanzas o si forman parte de los 5 que no utilizaron ese aval. La realidad, chapuzas a domicilio. Parece que la Generalitat debería empezar a valorar cambiar el nombre, porque lo que hace, ya dijimos que era una barbaridad jurídica, y está claro que cuando haces tonterías a menudo, pues acabas haciendo el tonto de cara al público. No tiene ninguna lógica, insistimos en el tema, que una parte del gobierno catalán, el Instituto Catalán de Finanzas, uno de los afectados por el, digámoslo claramente, por el quebranto en la economía de la Generalitat, sea el que avale a los propios delincuentes. Ninguna lógica. Es que es para echarse una risa, seamos sinceros. Lo de la Generalitat a veces parece que es un mal programa de aquellos de humor de los años 90, tipo Crucerraya, todos estos, donde te echabas unas risas y al día siguiente decías, no me acuerdo de nada, porque la realidad es que estamos asistiendo a movimientos, cuanto menos, cercanos al ridículo. Vamos a ver qué decide la Abogacía del Estado. Lo que está claro, y lo dijimos en su momento, que el Tribunal de Cuentas parece que no se va a plegar a ningún interés político. Su función es clara, perdón, y está claro que no se va a dejar atacar por nadie. Vamos a ver la decisión de la Abogacía del Estado. En todo caso, parece claro y contundente el mensaje que ha enviado el Tribunal de Cuentas y ya veremos si el informe que ha pedido acaba siendo vinculante o no. Lo que está claro que más pierde aquí obviamente es el Instituto Catalán de Finanzas. Recordemos que se han ido 3 de los consejeros independientes por estar en desacuerdo y suponemos porque saben que haber votado a favor implicaría medidas judiciales contra ellos. Y está claro que esa intención del Instituto Catalán de Finanzas, que mucha gente abrazaba en el seno del gobierno, de tener una ficha bancaria con todo lo que significa, con las ventajas que significa, va a quedar totalmente destruida. Hay cosas, que no se acaban de entender, hay cosas que solo pueden pasar en un momento como el actual, incluso en una época como el verano, que parece que debería ser una época de pocas noticias. Está claro que en este caso sí que lo son. Y de Cataluña también nos viene una noticia que no nos va a coger de novedad, obviamente, y es que el presidente aragonés no va a ir a la cumbre de presidentes autonómicos de Salamanca. Ya saben, los catalanes somos seres superiores, suponemos se añadirán los vascos a esta mequetrefería, vamos a decirlo de alguna manera, y vuelve a sorprender que en un Estado como el nuestro no se obligue a quien forma parte del Estado y no se considere una falta muy grave no asistir a estos actos. ¿Saben aquello? Que esto es como los niños pequeños, que les consientes mucho y luego no sabes cómo corregir el tema. Pues se corrige muy fácil. Se crea una normativa que obligue a asistir a los presidentes a esta cumbre. Y que no venga, se le suspende. Miren qué rápido se hacen las cosas, porque lo que no es normal es que algunos se crean superiores, que algunos deban pensar que tienen un gen diferente, y hablamos aquí obviamente de los políticos catalanes, y hablamos obviamente, suponemos, que aún no lo han dicho, los políticos vascos, vamos a ver por dónde van los tiros, pero realmente es un atropello a los derechos y a las libertades y a la igualación de todas las comunidades. Porque luego el dinero puede distribuirse de 1000 maneras. Uno puede pensar más en solidaridad, menos, lo que sea. Pero ya ni participar.
Cuando además, en el caso de Cataluña, empiezas a ser una de las remoras del dinero de este país, empiezas a ser una cosa que ya se está colocando al final del vagón de todos, pues hombre, es, como decía aquella frase, es muy triste pedir, pero más triste robar. Y parece que ese es el camino que quieren coger algunos en Cataluña, porque se han dado cuenta que con el gobierno de Sánchez pueden hacer una y las dos cosas sin que nadie les diga nada. Es de esas cosas sorprendentes que no nos coge de primeras, vamos a decirlo así, que era imaginable, pero que no dejan de sumar al caldo de cultivo de la política española más problemática y más momentos incluso de rubor. Vamos a ver por un lado cómo se resuelve el tema del Tribunal de Cuentas, que parece que va a ser inflexible en este tema, como algunos creemos se debe ser, y vamos a ver si Sánchez, que decía de que esto iba a traer la normalidad, pues le han tomado el pelo o es un profundo ignorante, porque si ni consigue que vengan a una reunión donde se juntan todos, es que realmente la fuerza de Sánchez no está en entredicho, es que literalmente no existe. Puestos a retos, por cierto, hay un reto nuevo que ha aparecido hace unas horas o minutos. Vox ha presentado una moción en Ceuta, lo hemos leído en el Diarios de Ceuta, para revocar la moción donde se declaraba no grato al presidente del partido, Abascal. Se hace curioso porque esta moción vuelve a poner, cuando se vote, en el disparadero al PP de Ceuta, al PP del señor Vives, que claro, digámoslo con claridad, se ha gastado durante ayer y antes de ayer, parece que ha quedado en una típica celada inocente, se ha hartado de decir que era una decisión unilateral del equipo local y que no tenían por qué consultar al equipo general, vamos a decirlo así, y que en todo caso le molestaba, le sabía mal que los hubiera puesto en un problema. Pues ahora el problema se le ha revuelto contra él, porque claro, si vota nuevamente que no, o sea, en este caso vuelve a confirmar que el señor Abascal es una persona non grata en Ceuta para el Partido Popular, bien con la abstención, bien con el voto positivo, no podrá alegar que era una decisión local y que nadie lo sabía, porque con el alboroto que se ha montado con la primera, está claro que la segunda todo el mundo lo sabe. Si vota que se equivocaron, hombre, lo hemos dicho mil veces, en política si te equivocas te vas, no pasa nada, te vas. Y aquí habrá que ver si se va, que creemos no lo hará, porque los políticos ya sabemos que no hacen lo que dicen, si se va, si es porque le dan instrucciones de Madrid que se vaya, o porque unilateralmente se da cuenta de que no pinta nada cuando tiene que consensuar las cosas con la parte central. Sin lugar a dudas, es una situación cuanto menos curiosa, porque claro, retrata, digamos, al PP, no solo de Ceuta, sino de toda España, en este lío que se han montado por algo tan básico como no seguir patrones, creemos algunos, democráticos. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, también criticamos aquí que se declare persona non grata a otros políticos en otras localidades, porque aunque técnicamente no valga para nada declarar non grato más que el hecho en sí, está claro que la libertad de movimiento, por decir la cosa más clara, es uno de los derechos fundamentales de la Constitución de este país. Y votar chominadas como esta, simplemente para intentar hacer la gracia, pues te puedes encontrar con el problema que se va a encontrar el señor Vives. Si se pone a favor de la moción, no tiene excusa para decir que era algo unilateral, intentar salvar al PP de Casado de Madrid, y si vota nuevamente en contra, o sea, en este caso, a favor de que se mantenga la persona non grata a Abascal, pues va a tener un problema. Haga lo que haga, el problema está de la mano de Vives. Rectifica, no rectifique. Parece que la incoherencia se ha puesto a los pies de su puerta. Y los que no están poniendo a los pies de nada es el gobierno de Estados Unidos, que desaconseja viajar a España.
desconocemos si es uno de los logros que consiguió el presidente Sánchez en su safari, el safari fotográfico es en África, que es el tour fotográfico en Estados Unidos. No sabemos si no dejan venir a la gente o desaconsejan para no encontrarse tíos buenos como Sánchez por la calle, porque la realidad es que es otro golpe al turismo en España. Obviamente, la potencia turística de Estados Unidos no es la misma que franceses, ingleses o alemanes, pero recordemos que la mayoría de estos países también desaconsejan venir a España, con lo cual tenemos un panorama de verano, vamos a decirlo de una manera clara, para quien no lo entienda, cuanto menos muy complejo. Hay que ver temas concretos, uno que se dedica a hablar con gente. Hoy he tenido la suerte o he tenido que usar un taxi, por ejemplo, y he comentado con el taxista y me decía que era totalmente un desastre. Y le he preguntado, ¿y el mobile? Dice, ni una carrera este año con esta gente. Dice, habitualmente a la hora que lo he cogido, me dice entre 10 y 15 carreras. Llevaba 3 esta mañana. La sensación peor es que la gente está empezando a asumir que esto es un desastre y la gente sigue con los brazos cruzados pensando que no se puede hacer nada. Está claro que la clase dirigente y la oposición del país están enfrascados en otras cosas y abandonando a los ciudadanos para que el tiempo pase y ellos luego pretendan venir cual corcel blanco a salvar a la gente. Y algunos pensamos que ya es momento de actuar, que ya es momento de hacer las cosas y que no vale dilatar nada más por rencores personales y odios entre partidos y sus líderes. Nosotros, como siempre decimos, hay que seguir insistiendo, no nos podemos quedar brazos cruzados, seguir con el portal de transparencia. Recordamos, como nos ha recordado algún oyente, que hemos pedido cosas hace más de un mes y ni se han dignado ya a contestar, que eso ya es la leche. Tienen unos plazos que se pasan por delante del forro y pensamos que lo que hay que hacer es seguir insistiendo. Que sigamos. Al final acaban retratados y acaban en una situación cada vez más tensa y cada vez más difícil de justificar. Quien sí que no ha tenido dudas ha sido el Supremo de las Canarias, que no avala el toque de queda pedido por el gobierno canario para la isla de Tenerife. Otro galimatías de las decisiones territorializadas de estos 17 reinos de taifas que hacen que lo que vale para un lugar no valga para otro. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, en las comunidades obviamente limítrofes. Tú puedes estar, por citar un ejemplo, en Vegadeo, Asturias, y no puedes estar en Ribadeo, Galicia, que solo hay que cruzar un puente. Cosas ridículas, cosas que cada vez confirman el descontrol del gobierno, la pérdida de control territorial y la pérdida de control incluso legal, vamos a decirlo así. Cada comunidad va a lo suyo, la misma petición en una se anula, en otra no se anula, y nadie da un discurso uniforme para intentar solucionar el tema. Todo eso se suma a que aquellos que están en el mercado laboral, y no hablamos obviamente de aquellos que funcionan en el sector de servicios, sino aquellos que funcionan en el sector privado, se encuentran que los precios industriales tienen la mayor subida, ojo, desde 1995. Aquellos que tocan materia prima lo saben, que cada día, cada semana le indican que suben los precios de papel, etcétera, por decir lo que más tocamos aquí. Y la realidad es que hablamos de 1995, los que tenemos una edad quizá no nos parece tan lejano, Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, pero algunos de aquellas todavía no peinábamos canas. Y ese dato nos lleva a que, en mi caso, por ejemplo, de aquellas no había niños y ahora ya tengo hijos con carrera casi acabada. Resultado, 95 a 2021 han pasado nada más y nada menos que 26 años desde que los precios no estaban con esa subida. Y ese dato es escalofriante, porque intentar una recuperación de muy abajo con una subida
tan elevada de los precios, que eso es tema de mercado, no hay que decirlo de otra manera, parece que va a sumar una nueva dificultad a sectores que debían encabezar la recuperación del país. Obviamente nadie piensa que lo vaya a hacer el turismo, porque con los golpes recibidos desde el extranjero, pues parece cada vez más complicado. Como parece que es un ejercicio de aventura esto de ser director del país. Cuarto director, en este caso directora Pepa Bueno, en 3 años. Hombre, está claro que cuando pasan 4 directores en 3 años, seguramente es porque ninguno ha sabido hacerlo de la manera más correcta. El país se ha desdibujado en los últimos años, no los últimos 3 obviamente, lleva años desdibujado. Hoy hemos leído una noticia curiosa que hemos puesto ahora en Twitter, sale en la portada, no en la portada principal obviamente, que habla el Tribunal de Cuentas. España es el país, especifica muy graciosamente, de los 50 más poblados. Vamos a intentar que si hubiera sido de los 40 hubieran puesto 40, y si hubiera sido de los 28, 28, de los 50 más poblados con el mayor índice de vacunación completa. Y uno, cuando ve estos titulares, siempre le genera la duda. Se va, consulta, pone en inglés Vacune World Index o algo así, lo que sea, y le aparece a día de hoy el ranking de los países con las vacunas administradas de todo el mundo. Y efectivamente empiezas a leer Aruba, Mongolia, y dices, bueno, estos no parece que tengan 50 millones, sean de los 50 más poblados, países de este estilo. Y de golpe ves que no, que el Reino Unido está delante de España. No solo con un 1% más, que alguno dirá es insignificante y da igual, el país puede sacar el titular, que por un 1% no lo discutiremos. Pero es que el número de vacunas puestas en el Reino Unido es de casi 100 millones, 90 millones exactamente, 80 y pico, para ser más exactos. Y en España estamos en 60. O sea, 50 y pico, 30 millones más de vacunas, pero el país, pues nada, diciendo que somos los primeros del mundo, como si eso le importara a alguien. Porque al final lo que importa a la gente es cuando haces los rankings de la realidad. Que la economía se recupere, que vuelvas a tener tu puesto de trabajo, que desaparezca el ERTE, que los turistas vengan, en el caso del sector turístico. Y esos rankings, curiosamente, el país no los explica. Explica lo de las vacunas, que está muy bien, que hay que decirlo, que está muy bien, pero no explica otras cosas. Luego uno lee lo que explican a otros medios sobre el cachondeo entre gobierno y comunidades por las vacunas o las donaciones a terceros países de vacunas, como si aquí nos sobraran, y se queda un poco sorprendido. Obviamente uno ve en ese mismo ranking que tiene columnas el número de países, el número de vacunas por países, y obviamente España no está entre los primeros. También hay que reconocer que obviamente comparado con China o la India o Estados Unidos, el nivel poblacional de España no podría tener esos valores. También hay que decirlo todo, no va a ser todo crítica. Pero es cierto que los medios siguen jugando ese papel, digamos algunos, prostituido, de solo alabar las cosas, y lo peor, que alaban las cosas que creen importantes, pero encima siguen mintiendo. Duro trabajo va a tener esta señora, que desconocemos si es buena o mala profesional, viene de la cadena SER, con lo cual nada bueno parece, pero está claro que si en ese medio han tenido que pasar 4 directores en apenas 3 años, es que las cosas no son nada fáciles. Como curiosidad, un detalle que hemos leído en el propio País, en la nota que han emitido, donde dicen que la elección de la directora debe pasar también por una votación de la redacción. Y dices, wow, hostia, qué bien, ¿no? La redacción puede decidir quién es la directora, qué democrático, qué capacidad. Uno piensa, hostia, qué elegantes. Dar la oportunidad que todos opinen. Luego pone que no es vinculante. Entonces, claro, uno le entra la risa. Seamos sinceros, ¿para qué cojones votan si no vale para nada? Esto nos recuerda cuando votaban en la URSS o cuando votaban con Franco, que había aquellas elecciones donde votaba el 90%, ya no hablamos de Bulgaria o Rumanía, votaban el 90%, pero daba igual. Bueno, en ese caso votaban todos a favor, hay que decirlo así de claro, porque si no les daban una buena bofetada. Pero claro,
hacer unas elecciones en la redacción o una votación en la redacción del país para decir qué guays que somos, que vamos a refrendar el tema, hombre, pues parece cuanto menos ridículo si no son vinculantes. Tampoco acabamos de entender, y lo decimos con total franqueza, que en una decisión empresarial, aunque es un diario, no deja de ser una empresa, tenga que votar la redacción, la elección o no del director. Porque imaginen, que parece ser el caso, que sea alguien que no haya estado en la redacción o no haya pisado la redacción de ese diario hace tiempo. ¿De qué leches le conocen? ¿De lo que leen en la prensa? ¿De lo que leen no sé qué? Hombre, seamos un poco de serios. No nos extraña que pasen 4 directores en 3 años, porque si no hacen caso a nadie y luego pretenden insinuar que hacen caso a todos, pues realmente la sensación final es que ni una cosa ni otra. Nos vamos a emplazar ya al programa de la noche. Vamos a ver si evoluciona el tema del Tribunal de Cuentas en las próximas horas. Vamos a ver por qué camino va. Seguimos insistiendo, final de mes intenso, final de mes que van saliendo noticias, y está claro que vamos a entrar en una espiral donde es importante mantener la tranquilidad y mantener la calma total. Como siempre, en el Patreon, en el canal La Transferencia, nos vamos a emplazar al programa de la noche y como siempre decimos, seguimos.